Y vamos a comenzar, porque si no se nos va a pasar todo el rato. He esperado 15 minutos y tengo 15 alumnos. Entonces, no, ya no se puede seguir así. Por lo tanto, vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos hablando sobre comprensión lectora. Y hablamos de lo que era lectura, ¿no es cierto? Que lo cita Mata, pero era Tufanelli, que estaba citado por Mata en el 2015, en que habla de que la lectura es una actividad compleja, que hay interacción entre el texto y el lector y que realiza muchas operaciones cognitivas para poder comprender. Y esas son observar, comprender, realizar hipótesis, comparar, sintetizar, crear, producir, etc. ¿Ya? Y que se van adquiriendo en contextos familiares o para hacer frente a nuevas situaciones. Aquí los contextos familiares dijimos que era la familia en sí y también ¿cómo se llama? La escuela. Nosotros podemos ir organizándonos, ¿cierto? Un ambiente en que los niños se sientan cómodos para leer, para aprender en general. Después hablamos de que habían tres acciones principales para la comprensión lectora. Una era el predecir o anticipar, la otra era inferir, ¿ya? Y la otra era controlar, una actividad metacognitiva, donde detectamos los errores, las palabras que no comprendemos, etc. Luego hicimos el ejercicio de la familia polillal, una lectura compartida que la hice completa como nosotros debiéramos trabajarla en la sala. Y ustedes me participaron como niños de primero. ¿Por qué hice esto? Para que para en el fondo modelar un estilo de trabajo que tenemos que implementar en las salas. Por eso hice la lectura compartida tal cual como lo haríamos en clase. ¿Ya? Y también dijimos que, sintetizando, las tres acciones que se realizan cuando uno lee es una acción literal, una interpretativa o inferencial y una crítica o valorativa. La literal es cuando nosotros extraemos lo que está explícito en el cuento, ¿ya? Lo que no se considera verdadera comprensión. Porque que yo le pregunte, ¿qué iba a dejarle la Caperucita a la abuelita? Iba a dejarle frutas. ¿Por dónde se fue la Caperucita? Por el bosque. ¿De qué color es la Caperucita? Roja. Esas son respuestas literales y que usted las extrae del texto. ¿Qué mandó la Caperucita a la mamá? ¿Ya? Entonces, esas respuestas no se consideran comprender, porque usted capta lo que dice el texto nada más. Después tenemos la acción interpretativa o inferencial, que es extraer información del texto que no está explícita. Por lo tanto, uno deduce, relaciona, interpreta lo que aparece dicho en el texto. ¿Ya? Pues ahí podríamos decir, ¿y qué hubiera pasado si la Caperucita le hubiera obedecido a su madre? Ustedes le desobedecen a los padres cuando les dicen les dan instrucciones para cuidarlos, etcétera. Y cuando nosotros hacemos otro tipo de preguntas relacionadas con el cuento, pero que no están explícitas. Y la crítica o valorativa, que era la reflexión y análisis que el lector hace de lo leído refiriéndose a su propio sistema de valores. ¿Ya? Esto lo dice Quintanal 2001, que está citado en el libro de Mata. ¿Ya? Aquí nosotros podemos decir, está bien lo que hizo la Caperucita. ¿Cuáles son los valores que debe tener la Caperucita frente a su madre? Respeto, obediencia, no sé. ¿Ustedes funcionan igual en la casa? Qué sé yo, muchas preguntas que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos aprender de este cuento? ¿Qué debemos hacer o no hacer de este cuento? Bueno,
Eso es lo que estuvimos hablando en la clase pasada sobre comprensión lectora. Y quedamos pendientes con las estrategias de lectura de Isabel Solé. Aquí yo puse lo que Solé define como leer, ¿ya? Este Solé, Solé tiene su primer libro el año 91 y este se ha replicado, va como en la 23ª versión de las estrategias de lectura. Por lo tanto, por eso que tenemos la versión que yo tengo es 2013. Dice ahí que leer es comprender e interpretar textos escritos de diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos. Cuando nosotros buscamos un texto para leer, obviamente que tenemos distintas intenciones y objetivos. Si yo quiero preparar una comida y no sé cómo hacerlo, entonces busco una receta. Mi intención es buscar una receta. ¿Cuál es el objetivo? Poder preparar la comida. Si yo me quiero informar, voy a buscar un diario o voy a meterme en el computador y leer la prensa. Si yo me quiero entretener, voy a tomar un cuento o voy a agarrar una novela para poder entretenerme. O sea, cada leer en el fondo es comprender los diversos textos que tenemos y que cada uno de ellos cumple una intención y un objetivo distinto. Dice, contribuye de forma decisiva a la autonomía de las personas. Leer contribuye de forma decisiva a la autonomía de las personas, en la medida en que la lectura es un instrumento necesario para manejarse con cierta garantía en una sociedad letrada, ¿ya? O sea, ahí nosotros cuando leemos, ¿no es cierto? El aprender a leer, el aprender a escribir, nos abre puertas sociales. ¿Ya? ¿Y por qué logramos contribuir a la autonomía? Porque nosotros no tenemos que depender de otro para que nos lea, de otro para que nos diga qué hacer, de otro que nos diga, que nos lea un documento para ver si lo firmo o no, si le pongo el dedito o no. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos de enseñar a leer y a escribir en la escuela es abrirle el mundo a los niños. Y nosotros por eso tenemos que hacerlo bien. Después, la enseñanza de la lectura no es la cuestión de un curso o de un profesor, sino que es una cuestión de escuela, de proyecto curricular y de todas las materias en que interviene. ¿Existe alguna para la que no sea necesario leer? O sea, nosotros cuando leemos, ¿cierto? Cuando se aprende a leer y a escribir, estamos favoreciendo todas las disciplinas del currículum, todas. Si usted está haciendo una prueba de matemáticas y un niño le dice, tía, ¿qué tengo que hacer aquí? Quiere decir que el niño no comprende lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque si él leyera comprensivamente, el niño sabría que tiene que poner el antecesor y el sucesor de los números que están ahí. Sabría que hay que ordenar de menor a mayor. Sabría que los sumandos hay que ordenarlos verticalmente y después sumarlos. ¿Por qué? Porque en el encabezado de cada pregunta uno dice lo que tiene que hacer. Si está preguntando es porque no tiene lectura comprensiva. Si un niño, bueno, tía, ¿y qué tengo que hacer aquí en este trabajo de historia? Buscar datos de, no sé, pues de O'Higgins. ¿Y qué tengo que hacer? Vamos a hacer la biografía de O'Higgins, por ejemplo. Entonces, cuando los niños preguntan, es que no leen comprensivamente, no entienden lo que leen. Por eso andan detrás suyo preguntando lo que hay que hacer aquí. Y por lo tanto, y lo otro que tenemos nosotros en la escuela, que siempre pensamos que el lenguaje es problema de lenguaje. Nunca pensamos que el lenguaje es transversal a todas las asignaturas. Si un niño no lee, no escribe, no lee comprensivamente y no escribe, tiene problema en todas las asignaturas. Por lo tanto, aunque esté en matemática, me tengo que preocupar de que el niño lea bien. Aunque esté en matemáticas, me tengo que preocupar que el niño tilde las palabras según corresponda.
Aunque esté en matemática, tengo que preocuparme de que cuando me dé una respuesta a un problema, tiene que ser sin faltas de ortografía. Porque es transversal al currículum. Si yo le dejo la responsabilidad solo al lenguaje, no hay consistencia en lo que el niño aprende. Y como no hay consistencia, entonces los chiquillos no lo hacen cuidadosamente, sino que escriben nomás. Ni se preocupan si es con B corta, con B larga, que lleva tilde, que no, que lleva H, que es con S. No les preocupa. Pero si yo lo hago en todas las asignaturas, el chico va a tener que entenderlo, va a tener que aprenderlo, le va a poner atención a lo que hace. Por lo tanto, es importante lo que nosotros hacemos con los niños después en el aula. Es importante que nosotros estemos en línea con todas las asignaturas. Y cuando este chico está escribiendo, nosotros pendientes de cómo lo está haciendo. Y por último podemos decir, a ver, escribe tú en la pizarra ya. Está bien lo que está escrito y ahí los niños solitos se van corrigiendo. ¿Ya? A ver, ¿qué le falta? ¿Qué hay que poner acá? Entonces, suavemente para que los niños vayan entendiendo que la importancia que tiene el escribir bien. Cuando se comprende un texto, no se está extrayendo, deduciendo o copiando significado, sino que lo está construyendo. O sea, no estoy repitiendo, recitando un texto, que es como antes cuando los profesores hacían que los alumnos aprendieran de memoria los textos. Y en la prueba le hacían preguntas y uno tenía que responder igualito como decía el texto. Eso no es comprender, eso no, ahí no se está construyendo nada. Estamos recitando. Ahora, para que haya construcción, tiene que tener una estructura lógica el libro o el texto, una coherencia en el contenido y una organización que favorezca la construcción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que tiene que tener coherencia el texto, quiere decir que nosotros estamos hablando, abordando un tema y lo abordamos durante del título al final. Que cuando yo digo que voy a leer o voy a construir un cuento, ese cuento va a tener un inicio, ¿no es cierto? Un desarrollo y un desenlace. Tiene una estructura lógica. Y los hechos se van a ir dando de manera lógica. Porque recuerden que estamos trabajando con niños de primer año, que tienen 6 añitos. Entonces tenemos que darle cierto orden para que él adquiera ciertas habilidades. Cuando uno es más grande, más adulto, a veces lee libros que empiezan con una trama y después se va mezclando con otra, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la capacidad de comprender eso, porque ya tenemos cierta pericia. Pero para un niño no. Entonces le facilitamos la comprensión hasta que vaya adquiriendo las herramientas. Puede comprender un texto porque realiza un importante esfuerzo cognitivo durante la lectura. Cuando tú realizas el esfuerzo cognitivo, eres un lector activo. ¿Por qué eres un lector activo? Porque está procesando y atribuyendo significado a lo que está escrito. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo, necesito concentración, necesito tranquilidad para leer. O necesito poner atención si estoy haciendo una lectura compartida en la sala, yo estudiante necesito poner atención. Y en ese momento estoy siendo un lector activo, porque cuando estoy concentrado, estoy poniendo atención, estoy procesando en mi cabecita lo que estoy escuchando o leyendo. Y a la vez le estoy atribuyendo significado. ¿Por qué? Porque lo relaciono con mis conocimientos previos. Y ahí mis conocimientos previos es una cajita que yo tengo guardada con experiencia, un bagaje de experiencia.
que he ido adquiriendo a través de lo que leo, de lo que escucho, de lo que veo. Y sobre eso yo voy atribuyéndole significado porque lo voy vinculando con lo que yo ya sé, que es lo que dice la tercera línea. Solé enfatiza que leer es comprender, y es un proceso que implica activamente al lector. Era lo que hablábamos, ¿Profesora? un lector activo que comprende, que atribuye significado. ¿Hija? ¿Usted está mostrando un PowerPoint? Sí. No se me ve. ¿Por qué? No sé, o sea que en realidad no sé si le ve a mis demás compañeros para que confirmen. Se está viendo el A mí sí me ve, Steffi. A mí sí se me ve, profe. profesora. Ya, Ya. no sé qué hice. Ya, profe. Ah, lo hiciste mal, Estefanía. Ya. Gracias. Me voy a meter de nuevo, mejor. Ya, es difícil, de todas maneras lo voy a subir a la plataforma. Ya. Entonces dice que cuando nosotros estábamos hablando de que un lector le atribuye significado a lo que lee, está siendo un lector activo y está comprendiendo. Para que el lector encuentre sentido al esfuerzo cognitivo que va a hacer cuando va a leer, lo que exige lo que exige conocer qué va a leer y el para qué. Esto es importante. Y esto pasa en todas las asignaturas, ¿cierto? ¿Para qué voy a leer? Vamos a leer una fábula. Vamos a leer una fábula ya. ¿Y para qué la vamos a leer? Porque hoy día vamos a trabajar lectura comprensiva, vamos a trabajar vocabulario, vamos a trabajar gramática. El para qué. Lo mismo pasa, por ejemplo, lo importante que es el qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y esto no es solo el lenguaje, es en todas las asignaturas. Cuando los chiquititos dicen, ¿y por qué tengo que sumar? ¿Para qué sirve? Cuando no pueden sumar con reserva, qué sé yo, cuando se les complica un poquito. Bueno, entonces nosotros decimos, porque la usamos en el día a día. Imagínate que la mamá te manda a comprar una lechuga y te dice que traigas un pancito. Tú vas a tener que sumar para ver si te alcanza el dinero, por ejemplo. Y también vas a tener que restar para saber cuánto es el vuelto. Entonces, lo estamos aterrizando al día a día. Estamos aterrizando el aprendizaje en la cotidianidad, porque lo contrario para los niños no tienen sentido. Es como cuando los chicos en séptimo aprenden el conjunto Z de los, ¿cómo se llama? De los números positivos y negativos. ¿Y para qué nos sirven los negativos? Dicen los niños. Bueno, en el refrigerador tienen números negativos, porque tenemos el freezer, que está bajo cero. En el hielo tienen números negativos. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros aterrizamos el aprendizaje, bueno, y la geometría, ¿qué importancia tiene? Mire, hasta en el tubo fluorescente que tiene, usted tiene geometría. Es un cilindro, es un cuerpo. Entonces, el qué vamos a hacer y para qué es muy relevante. Y lo otro que uno tiene que disponer de recursos, como por ejemplo, activar los conocimientos previos, muy importante. Confianza en las propias habilidades como lector. Disponibilidad de ayuda necesaria. ¿Ya? Conocimiento previo, confianza en las propias habilidades como lector, disponibilidad de ayuda necesaria. Aquí nosotros siempre tenemos que dar la tarea que el niño, cuando nosotros partimos, tenemos que dar la tarea que el niño logre realizarla.
Porque si nosotros ponemos la vara muy alta al comienzo y el niño no es capaz de lograr la meta, entonces vamos a entrar al plano de la frustración, al plano de, es que no puedo, no sé, no logro entender. Siempre tenemos que partir de menos a más como modalidad de trabajo, de lo más simple a lo más complejo, de tal forma que los niños vayan viendo que logran aprender. Y cuando ellos logran aprender, se motivan para seguir. Y la disponibilidad de ayuda necesaria, recuerde que el profesor, dentro de la teoría sociocultural del aprendizaje, el profesor va a guiar, va a orientar el trabajo, pero no lo hace, ni tampoco habla toda la hora, sino que él da las herramientas para que los alumnos construyan. Y van monitoreando, dando los apoyos. Eso es lo que hace el profesor. Dice que propia habilidad y disponibilidad de ayuda necesaria que permitan abordar la tarea con garantías de éxito. También exige que se sienta motivado y mantener el interés a lo largo de la lectura. Así se puede decir que el lector está comprendiendo. Cuando estamos motivados, cuando mantenemos el interés a lo largo de la lectura. Una aproximación amplia sobre la enseñanza inicial de la lectura y la escritura supone aprovechar los conocimientos que el niño ya posee y que suelen implicar el conocimiento global de palabras. Claro, cuando el niño ve logos y los lee, ¿cierto? Es un conocimiento global, porque él no sabe que Fanta se escribe con la F, la A, la N, la T y la A. No sabe. No sabe que la F funciona, que la en la N. No sabe. Él dice Fanta porque conoce el logo por la botella, por el envase, por la naranja. Por lo tanto, tiene un conocimiento global. Pero tenemos que aprovecharnos de ese conocimiento global para lograr, ¿cómo se llama?, otros aprendizajes. Aprovechar las interrogantes de los niños sobre el sistema para profundizar en su conciencia metalingüística. Cuando los niños dicen, ¿cómo se escribe papá? Y uno le puede decir con la P. También le podemos dar el nombre de la letra con la P. Y uno también le podría decir con la P de Pepe. Ahí estamos estamos trabajando la conciencia metalingüística. Lo que al chico le va a permitir reconocer, aprender las reglas de correspondencia. Aprovechar e incrementar sus conocimientos previos, en general, para que puedan utilizar el contexto y aventurar el significado de palabras conocidas. Por lo tanto, el conocimiento previo, ¿no es cierto?, lo vamos a traerlo al relieve de la tarea, ¿cierto?, para comprender el contexto, y también es importante para que los niños de repente puedan aventurar el significado de palabras desconocidas. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, el niño dice, bueno, en el cuento se habla de una alacena. ¿Y qué es la alacena, tía o tío? A ver, le dice uno. Yo no les voy a dar la respuesta como profesor, pero le digo, a ver, voy a buscar el trozo donde sale la palabra alacena. Lo voy a leer y vamos a ver de qué podría tratarse para aventurar un significado. Entonces ahí leemos el trozo donde sale la palabra alacena y los niños dicen, es un mueble, tía. Ya, ¿y qué más? Que se guarda mercadería o que está en la cocina. Y van sacando cuenta, dando un significado, aventurando de acuerdo al contexto. Y eso es súper relevante. Los niños, cuando no comprenden el significado de todas las palabras que están dentro de un texto, no van a lograr comprender. Por eso que hay que ir trabajando el vocabulario simultáneamente.
utilizar integrada y simultáneamente todas esas estrategias en actividades para las que tenga sentido hacerlo. O sea, puedo estar en matemática, puedo estar en lenguaje, en historia, puedo estar en ciencia y puedo utilizar las estrategias de lectura para leer algo de historia, para hacer algo en ciencia, en matemática puedo dar un problema, puedo poner una imagen de un mercado con frutas, verduras y todo. Chicos, ¿de qué creen ustedes que vamos a hablar hoy día en matemática? De la feria. Ya, muy bien. Pero ¿qué podríamos aprender de la feria en matemática? De los precios. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Podríamos hacer un listado de cosas que vamos a comprar en la feria? ¿Podríamos ponerle el valor al lado? ¿Cuánto vale la zanahoria? ¿Cuánto vale el zapallo? ¿A cómo está el brócoli? ¿A cómo están las papas, la cebolla? Podríamos hacer el listado y ahora podríamos saber cuánto nos va a costar comprar todo esto. ¿Podemos ponerle una respuesta? O sea, estamos interactuando con las estrategias de lectura y a la vez estamos haciendo una suma. Y estamos haciendo la suma dentro de un contexto porque estamos hablando de una feria. ¿Qué niño no conoce una feria donde venden frutas y verduras? Generalmente los chicos acompañan a la mamá a la feria. ¿Se fija? Entonces vamos integrando. La enseñanza inicial de lectura debe asegurar la interacción significativa y funcional del niño con la lengua escrita, como medio para que construya los conocimientos necesarios para poder abordar el aprendizaje. ¿A través de qué? Libros, carteles que anuncian determinadas actividades. En la sala, en el aula, nosotros debemos tener libros, carteles que anuncian determinadas actividades. Por ejemplo, el horario de clase. Ahí hay actividades. Un viaje que vamos a hacer. Está anotado todo lo que tenemos que llevar. Las fechas que ponemos en la pizarra. Es donde dice objetivos de la clase. Donde dice diario mural. En etiqueta dice que indican el nombre del niño. Lugar donde dejar materiales. Que los adultos utilicen la lengua escrita frente a los niños. Es decir, voy escribiendo lo que los niños me dicen. Cuando nosotros estamos haciendo predicciones de un cuento, ¿de qué creen ustedes que va a tratar este cuento? Porque vimos las polillas ahí. Algunos me dijeron parecen polillas y otros me dijeron parecen abejas. Y nosotros notamos, abejas, hablamos de abejas, hablamos de polillas. Y ahí al final vamos a decir, bueno, ¿y de quién hablábamos? ¿De la abeja o las polillas? ¿Quién estuvo cerca? ¿Ya? Tenemos que dar instrucciones también, que sigan instrucciones verbales, cartas, periódicos, recetas, asistencia, fecha, las rimas, etc. Todo esto ayuda para que los niños, ¿no es cierto?, se impliquen en el tema de la escritura. Y más que todo para que ellos se den cuenta de la relación que hay lectura-escritura. Recuerden ustedes que un niño que no lee no puede escribir. Pero sí podemos hacer los procesos simultáneos. Podemos ir escribiendo las palabras que conocemos, las palabras nuevas que vamos integrando, pero una vez que las conocemos, una vez que las leemos. Las estrategias de lectura de esta autora se enmarcan dentro de una teoría constructivista de aprendizaje y la enseñanza. Esto es lo que dice César Cole en el año 90. Entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir su aprendizaje. Isabel Solé toma la explicación sobre la teoría constructivista que plantea César Cole en el año 90. Por eso que dice entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir su aprendizaje. Es decir, el profesor está orientando, está guiando, lleva los recursos, lleva los medios, pero es un aporte, el profesor está ahí, deambulando por la sala para que los niños logren un buen resultado.
Y bueno, y vamos a las estrategias de lectura. Yo lo que puse antes de esto es algunos conceptos que aborda Solé sobre lo que es leer, sobre las actividades que podemos realizar en clase para que los niños logren leer comprensivamente, ¿ya? Entonces quise agregar eso porque creo que es bueno enfatizar, y como estamos hablando aquí de estrategias de aprendizaje, entonces considero que es bueno enfatizarlo para que usted tenga como algunas ideas. Ahora, si usted busca libros de enseñanza a la lectura y la escritura o artículos relacionados, le voy a decir que hay infinitos. Así que hay mucho material. Yo aquí estoy haciendo una síntesis de todo, porque hay muchas cosas que podemos conversar, muchas cosas que podemos entregar, pero no las vamos a alcanzar a ver todas. Entonces yo estoy escogiendo lo que considero que es mejor. Bueno, dentro de las estrategias de lectura de Isabel Solé, está la estrategia de antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Estos son los tres momentos que plantea Isabel Solé. Cuando nosotros el otro día leíamos la familia polillal, yo partí diciendo, a ver, chicos, ¿de qué creen que vamos a leer? ¿Las conocen? ¿De qué color son? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde viven? Etcétera. ¿Qué comen? O sea, estoy motivando a los niños para que lean. Y a la vez tengo que señalar el objetivo. Niños, hoy día vamos a leer un tema muy entretenido que tiene que ver con un insecto. No le digo cuál es. Que tiene que ver con un insecto. Y vamos a ver cuán amigos somos de ese insecto. Luego que muestro la imagen de las polillitas ahí volando, entonces le digo, ¿ustedes conocen las polillas? ¿Cómo son las polillas? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Actualizando conocimientos previos. ¿De qué creen ustedes que va a tratar esta historia? Cuando formulamos predicciones y las anotamos, las respuestas de los niños. Acuérdense que el profesor tiene que escribir frente a los niños. Y fomentamos su interrogante, es decir, tía, ¿y por qué son polillas o son abejas las que están ahí? Tía, ¿las polillas son malignas para el ser humano? Todo eso tenemos que contestar. Luego comenzamos la lectura. Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. Aclarar posibles dudas acerca del texto. Resumir las ideas del texto. Que cuando nosotros hacemos lectura compartida, se llama recapitular. El alumno es un lector activo que construye su propia interpretación a medida que lee. Ya dijimos antes lo que era un lector activo y dijimos cuándo construía su propia interpretación. Por lo tanto, yo empiezo a leer la historia. Aquí en el antes de la lectura puede ser porque le muestro la portada de la lectura, la imagen principal, o porque les muestro el título de la lectura y empiezo a formular predicciones. Luego, durante la lectura empiezo a leer y más o menos cuando estoy en la mitad, me detengo. Y empiezo a hacer preguntas relacionadas con lo que estoy leyendo. Preguntas explícitas e implícitas, de los dos tipos. Y voy chequeando si los niños me van respondiendo y se me van siguiendo con esta lectura. Luego continúo la lectura. Y cuando ya termino de leer, entonces, que esta etapa ella la llama continuar comprendiendo y aprendiendo, el después de la lectura, extraer la idea principal, resumen, formular preguntas, explícito e implícito para trabajar inferencias, críticas, aspectos valorativos. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos la idea principal. ¿De qué se trataba esta historia, niño? ¿Ya? Después, ¿cómo podríamos hacer? ¿Quién me podría contar en pocas palabras de qué se trataba el cuento? Resumen. Y empezamos a hacer preguntas de tipo implícita y explícita sobre el texto, para que los niños puedan opinar, puedan hablar,
puedan discutir, puedan conversar sobre el tema. Y ahí estaríamos haciendo las 3 etapas. Si ustedes se fijan, estas 3 etapas tienen relación con lo que estuvimos viendo en la clase pasada cuando hicimos la lectura compartida de la familia polillar. Es lo mismo. ¿Ya? Esto se aconseja que se haga con todo tipo de libros y que apliquemos estas 3 etapas en todas las historias, en todos los cuentos, en todas las novelas, en todos los diarios, todas las revistas. Siempre. Así ayudamos a que el niño pueda leer comprensivamente, construir significado. Acuérdense que significa que él relaciona con conocimientos previos, con experiencias que él tiene. Y eso es lo que él comenta. Poner aspectos valorativos sobre el tema, temas éticos, ¿cierto? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo hacer esto? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo hubieras terminado este cuento? ¿Qué nombre le hubieras puesto a este cuento? Si pudiéramos ponerle otro. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te deje este cuento? Todo eso tenemos que nosotros trabajarlo después de la lectura. Chicos, preguntas sobre lo que estábamos viendo. Y ninguna por mi parte, profe, queda clarito. Ya, se entiende, qué bueno. Yo me estoy poniendo un chaleco porque me está dando frío. Ya. Bien, entonces, ahora me voy a cambiar de capítulo. Les traje otro material que tiene que ver con estrategias de escritura inicial. ¿Ya? Vamos a trabajar estrategias de escritura inicial. Aquí en las estrategias de escritura inicial, trabajé con el libro de Lebrero, María Paz Lebrero y María Dolores Fernández, del año 2015, sobre la adquisición del lenguaje escrito. ¿Ya? Es un libro de didáctica de la lectoescritura. Bien, ellas plantean que son 2 las habilidades lingüísticas directamente relacionadas con el aprendizaje y la escritura. 1, es importante el lenguaje oral y su hecho comunicativo, y lo otro es importante la comprensión lectora. Según estas autoras, estaría directamente relacionado, ¿no es cierto?, el escribir con el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión lectora. Por lo tanto, queda clarito que yo si no leo, no puedo escribir. Si yo no conozco ninguna letra, si yo no sé cómo se trabajan, cómo suenan, cómo nada, entonces obvio que no puedo escribir mi nombre, por ejemplo, o no podría escribir alguna palabra. Por lo tanto, ambas acciones son relevantes para la escritura. Y recuerden que nosotros partimos con el desarrollo del lenguaje verbal. Y dijimos que era muy importante que los niños se aprendieran a comunicar. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos el lenguaje verbal. Estimula el desarrollo del pensamiento sincrético. ¿Quién habla del pensamiento sincrético? Jean Piaget, profe. Bien, Piaget, muy bien. ¿Y qué quiere decir el pensamiento sincrético?
El pensamiento que percibe la realidad, creo. Ya, pero la percibe de manera global. La percibe de manera interconectada. No separa elementos, sino que mira la generalidad. ¿Como un todo? Como un todo, lo mira como global. Y favorece la generación de ideas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el lenguaje oral, desarrollamos el lenguaje oral o verbal y su hecho comunicativo, va a estimular el pensamiento sincrético del niño, favoreciendo la generación de ideas. Después tenemos la comprensión lectora. ¿Para qué es buena la comprensión lectora? Para familiarizarse con la simbolización lingüística. Y esta comprensión lectora la usa de modelo para su expresión personal. ¿Ya? Le sirve, la utilice como modelo para su expresión personal. Cuando nosotros leemos, estamos juntando un bagaje de experiencia. Y ese bagaje de experiencia, cuando yo quiero expresar algo, ya sea de manera verbal o escrita, me sirve. Y particularmente para la escritura sirve, porque en el fondo te está dando ideas de cómo tú tienes que escribir tales o cuales cosas. ¿Qué es lo que tienes que recalcar en ese escrito? Y también recuerden que tiene que ver con quién va a leer ese escrito, quién lo va a recibir. Por lo tanto, no es lo mismo escribirle al director de la escuela que a mi amigo. El lenguaje puede ser más coloquial, el de mi amigo. Puede ser más de confianza. Entonces tengo que ponerme a pensar, ¿qué le escribo? ¿Cómo lo escribo? Es un problema y para los chiquititos es difícil. ¿Cómo le explico lo que quiero al director de la escuela? Bien, por lo tanto, la lectura precede a la escritura y sin esta la escritura no puede existir. Por eso que primero enseñamos a leer y después los niños copian palabras. ¿Se han fijado en eso? Que esa es la dinámica. Enseñamos una letra y después la escriben. Se va haciendo la asociación inmediatamente, pero necesitamos que los niños lean primero. Sabemos nosotros que desde que se está desarrollando su lenguaje. Y eso le da oportunidades de experiencia, de aprendizaje, de conocimiento dentro de su entorno social. ¿Por qué? Porque los niños de algún modo se comunican. Cuando son guaguas se comunican, dijimos, de manera global. Es decir, los niños se comunican con todo su cuerpo, se contornean en la cama completo porque ellos no son capaces de disociar movimientos. Que es la coordinación motriz gruesa. Por lo tanto, cuando ellos están incómodos, ¿no es cierto?, se mueven completamente en la camita, todo su cuerpo. Y como ellos, dijimos en clases anteriores, cómo ellos se empiezan a comunicar a través del llanto, del grito, del gorgoreo. Y luego van aprendiendo palabras, sílabas, después palabras, y van saliendo adelante para comunicarse con su entorno, que es la máxima que ellos tienen. ¿Cómo le digo a mi mamá? No sé, pues, los niños pensarán, ¿cómo le digo a mi mamá que quiero agua? Que tengo sed. ¿Qué me hice? Entonces ellos se comunican a través de un lenguaje popular al comienzo, que la mamá entiende y que después se va modificando con la experiencia, con el desarrollo, se va modificando y podemos llegar a la situación que estamos nosotros ahora de hablar, y de hablar relativamente claro, utilizando diversas palabras dentro del lenguaje. ¿Ya? Posteriormente, dice, se va dando cuenta que toda la experiencia adquirida verbalmente puede ser escrita y puede mejorar su conocimiento, logrando la autonomía motriz de la mano.
Y recuerden, más adelantito lo vamos a ver, que el niño empieza a garabatear, a hacer rayas. Aunque la mente no deja de producir ideas que él desea comunicar. En su cabecita él está pensando cosas. Se le están ocurriendo cosas a medida que juega con sus cacharritos, que juega con las muñecas, no sé. Ellos se les van ocurriendo ideas que quieren comunicar. Y ahí aparece la escritura como un recurso comunicativo expresivo. Entonces, escribir es el resultado de dos procesos. Uno de pensamiento o elaboración de ideas, ¿cierto? Y otro de representación gráfica. O sea, nosotros elaboramos las ideas para poder representarlas gráficamente. Lebrero en el año 1988 habló sobre la adquisición del grafismo y dijo que teníamos un nivel motor de fase inicial, que a partir de los 16 meses el niño realiza movimientos incontrolados de forma libre y espontánea, como una simple manipulación que le causa placer. Lo que estábamos hablando antes, los movimientos incontrolados, a lo mejor le duele la guatita, pero él no se va a poner la manito en la guatita para decirle a la mamá que está enfermo, sino que él va a empezar a mover su cuerpo completo, va a llorar, se va a quejar, pero nadie va a saber exactamente qué es lo que le está pasando. ¿Ya? Por lo tanto, son movimientos incontrolados, libres y espontáneos. Como consecuencia de la maduración neuroperceptivo-motriz, realiza trazos sin significado como homolaterales, es decir, con ambas manos. Por eso que cuando los niños trabajan en estas cosas y lo hacen de manera libre, ellos lo hacen en grandes espacios. Y con plumones, con lápiz así, escrito. ¿Y por qué les gusta tanto rayar el muro de la casa? Porque es su pizarrón grande. Ellos tienen espacio. Nosotros no podemos circunscribir al niño a una hoja, a una página, que cuide el margen, que no se vaya escribiendo hacia abajo ni para arriba, sino que tiene que escribir en la línea. Eso todavía el chico no lo logra. Por lo tanto, si nosotros le damos un espacio amplio donde él pueda trabajar, va a estar feliz. Porque puede rayar, pintar, lo que él estime. También realiza trazos sin significado como los homolaterales, con ambas manos. Luego, barridos horizontales y oblicuos. Y finalmente, bucles y trazos circulares. Los bucles, esto que hacemos así, ¿cierto? Y los trazos circulares, los círculos, ¿no es cierto?, que son cerrados. En cuanto a su aprendizaje, empieza por controlar el hombro, disociándolo del tronco. Más adelante hace lo mismo con el brazo y la mano, lo que le permite hacer ejecuciones motóricas de carácter grueso. ¿Ya? O sea, de a poquito vamos disociando los movimientos. Vamos, ¿no es cierto?, disociando la muñeca del brazo, el antebrazo, los dedos, para poder llegar a este punto, para llegar al punto de escribir en forma de pinza. Y que no sea un trazo que al niño le cueste, que se cansa, que se agota y ya no quiere escribir, sino que sea algo que está ensayado. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que vamos a modelar, enhebramos, cosemos, picamos, machacamos, etcétera. Hacemos distintas cosas con nuestras manitos para poder disociar los movimientos y que para él no sea un suplicio tomar el lápiz. Y estas ejecuciones que estamos haciendo aquí son de carácter grueso, motor grueso. En el nivel perceptivo, ¿ya?, a los 2 años evidencia una mejor coordinación visomotora que le permite controlar incluso el movimiento de la mano.
A lo largo de este tiempo va liberando cada uno de los dedos con mayor precisión motriz fina. ¿A través de qué lo hace? De modelado, de recortado, de doblado, de plegado, de pintado. Por lo tanto, a los 2 años en adelante, hay una mejor coordinación ojo-mano, visomotora, ¿ya? Más controlada. Entonces el niño está logrando ciertas competencias que le van a facilitar su escritura y su lectura. En las fases de representación tenemos la fase pregráfica. A partir de los 3 años el niño pasará por un proceso lento y largo, periodo llamado de garabateo, donde utiliza el lápiz sin aplicar aún la grafía. Son trazos rectos, circulares, con cierre o sin él, ganchos, cuadrados, rectángulos y espirales. Entonces aquí estamos en la etapa pregráfica. Es largo y lento este proceso, pero es el periodo de garabateo. Por eso que los niños rayan los muros con trazos, con líneas rectas, hacen círculos. ¿Por qué? Porque están en la pizarra grande en el fondo. No tienen limitación de nada. Luego tenemos el nivel de ideograma o fase de iniciación gráfica, que era lo que decíamos más arriba, que se inicia a los 4 años. Y puede hacer una representación de una idea preconcebida de su escritura. ¿Ya? Recuerden que nosotros hablábamos de la lectura diferenciada, la escritura diferenciada, indiferenciada, cuando los niños escriben, por ejemplo, solo las consonantes de la palabra camiseta que les di en la clase, o escriben solo las vocales. Estamos ahí en la fase gráfica. Y desde los 4 años pueden hacer una representación de una idea concebida. A partir de este momento va perfeccionando los grafismos. Por lo tanto, nosotros aquí en la pregráfica, los niños pueden escribir las consonantes o las vocales. En la gráfica, los niños ya van haciendo la relación en la mayoría de las palabras, puede que no en todas, va haciendo la relación grafema-fonema. Y cuando el niño hace esta relación y la comprende, el niño ya, ¿no es cierto?, puede sentir que hasta los 5 o 6 años demuestra ya un dominio de la escritura. O sea, se le entiende lo que escribe y lo hace bien. ¿Qué hacemos nosotros para el desarrollo de todo esto? Voy a repetir algunas cosas. ¿Cómo hacemos la evolución del grafismo? En la fase inicial, nosotros tenemos el nivel motor, el nivel perceptivo, y dentro del nivel perceptivo tenemos la habilidad manual gruesa y la motricidad fina. En la fase inicial, en el nivel 1.1, tenemos el nivel motor, coordinación motriz, disociación del hombro, el brazo, la mano y los dedos. Fase inicial. Después tenemos el nivel perceptivo, coordinación visomotora, ojo, mano. Integración perceptivo-motriz. En el 1.21 tenemos la habilidad manual gruesa, que ¿cómo podemos desarrollarla? Enhebrando, haciendo construcción, enroscando, envolviendo, atando, clavando. En la otra, la motricidad fina, modelar, doblar, plegar, recortar, pellizcar, coser, pintar. Son actividades que nosotros podemos hacer. Y son actividades que nosotros no hacemos de manera rígida. Es decir, hoy día voy a trabajar solo la oralidad. Mañana voy a trabajar solo la fase pregráfica de la escritura. Mañana, no, nosotros podemos ir integrando. En los niños se da como fácil que puedan integrar. Entonces,
podemos ir integrando el conocimiento. En la fase pregráfica tenemos el nivel de representación, el garabateo. Garabatear, repasar, colorear, calcar. Los trazos rectos, hacemos trazos rectos, curvos de zigzag, giros, bucles, rotaciones. Y en la fase de iniciación gráfica, a nivel de ideografía, están las grafías, los trazos amplios, enlazados sobre soportes diversos, pizarra, folio, portafolio, papel craft, un trozo cartulina, la hoja grande de blog, no sé, etc. Después tenemos algunas orientaciones de actividad escolar en primer año. Agregué algunas actividades que podemos realizar, aparte de las que mencionamos para el desarrollo de la coordinación motriz, gruesa, fina, etc. Agregué algunas actividades, chiquillos, que tienen relación con actividades que podemos realizar en primer año. Esto puede enriquecerse mucho más, porque tenemos muchas. Pero yo seleccioné una que otra como para ir dando una muestra de lo que nosotros podemos hacer dentro del aula. En cuanto a los contenidos, dice la frase, uno de los contenidos que va a entregar esta tía, esta educadora, es la frase, la ortografía natural, la ortografía relacionada con mayúscula inicial, el nombre y punto final. Letra manuscrita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la frase como contenido. En la ortografía natural es aquella que nosotros vamos mejorando a través del tiempo por la escucha, porque lo vimos en un cuento, porque me lo corrigió mi compañero, porque lo copié en la pizarra. Entonces se va mejorando sin que haya nadie que te diga esto está malo, o que lo encierre con rojo y diga esto no corresponde, escribiste mal, te faltó la tilde. No, sino que se va mejorando la ortografía por el uso. Después tenemos la ortografía, que vendría siendo mayúscula inicial, el nombre y punto final, y la letra manuscrita. ¿Qué actividades podemos hacer de uso funcional de la escritura en los aprendizajes? En la ortografía, el vocabulario temático, o sea, dependiendo del tema que nosotros utilizamos, es el tipo de vocabulario o lenguaje que tenemos para poder trabajar. Entonces, los chicos aquí van a ir aprendiendo dentro de un contexto, anticipando anticipando, ¿no es cierto?, la respuesta o buscándola dentro de un propio contenido. Vamos a ir ampliando este vocabulario y vamos a ir ampliándolo de acuerdo a los temas que estemos abordando. La caligrafía son ejercitaciones modélicas, grafías, palabras, copia y copia dictado, ¿ya? La caligrafía, ¿por qué son ejercitaciones modélicas, de modelo? Porque nosotros damos una muestra y ellos nos siguen. Por lo tanto, son modélicas. Y hay textos expresivos cortos, como la frase, que también nosotros podemos trabajar con los niños. Chicos, ¿cómo se dice cuando uno tiene hambre? Tengo hambre, ya. Entonces podemos anotar esa frase. ¿Cómo se dice necesito comprar pan? Quiero pan, ya. Entonces son textos expresivos cortos que podemos trabajar. Después tenemos actividades para la lectura. Dice ejercitación de la lectura en voz alta. La corrección fonética más el ritmo, es decir, ¿qué quiere decir esto? La corrección del sonido, que los alumnos pronuncien bien. Más el ritmo, es decir, que vayan logrando cierta fluidez. Lectura personalizada en textos. Desarrollo de la fluidez.
Análisis de texto, identificación de elementos. Lectura personalizada en textos. Es decir, nosotros ponemos a los niños al lado de uno a leer, o yo me siento al lado del pequeño ahí a leer en el banco. Tenemos desarrollo de la fluidez, es decir, recuerden, chiquillos, que mientras más fluida es la lectura, mayor comprensión lectora. Cuando los niños están decodificando, la P con la E, P, la R con la A, ra, pera. Cuando hace eso, el niño termina de leer pera y no sabe lo que leyó. Entonces uno le dice, ¿qué decía ahí? Y nuevo, la P con la E, ¿te fijas? Entonces, cuando nosotros leemos con cierto ritmo, cierta fluidez, obviamente que vamos a mejorar también la comprensión lectora. Análisis de texto, identificación de elementos. ¿Ya? No sé, de algunos objetos, de personajes, de ambiente, de colores, de aromas, no sé, depende de lo que se trate. Uso de modelo como todo tipo de material impreso, como la prensa, el recortado, las letras que se pueden manipular, transformar. Esto también es importante, chiquillos, porque cuando nosotros estamos enseñando y utilizamos los diarios, la prensa, nosotros podemos utilizar las palabras, ¿no es cierto?, o las letras que los alumnos pueden recortar y poner nuevas palabras. Nosotros le podemos decir que recortemos solo mayúsculas y después de palabra. Ya, tratemos de leer la palabra que estaba. Y ahora, ¿podríamos escribir otra palabra con esto? Por lo tanto, estas autoras recomiendan muchísimo el tema de la lectura de diarios de prensa y de trabajo con el diario, porque te da muchas oportunidades de trabajo. Igual las revistas. También podríamos llevar los títulos de los cuentos. También podría ser un momento para poder trabajar con los niños, para poder, ¿no es cierto?, nosotros poder, a través de los títulos, nosotros podemos tratar de que los escriba, o primero que los lea sin duda, y después tratar de que los escriba. Entonces, todos estos ejercicios ayudan para que los niños puedan escribir, puedan leer bien. El recortado de letras ayuda. Los tampones también. Hay tampones para cada letra, hay cajas con tampones para cada letra. Los juegos de abecedario del computador. También podemos sacarle provecho a los computadores cuando nosotros buscamos, por ejemplo, imagen y palabra. Entonces, siempre generalmente las imágenes para los niños que vienen en los computadores son brillantes, son bien brillantes. Entonces podemos nosotros, ¿cómo se llama? Los colores son llamativos para los niños. Y ahí es importante utilizarlo para que los niños puedan, ¿no es cierto?, trabajar de manera, no sé, pues más feliz, más entusiasmado. La decoración del nombre propio o de los compañeros. Podemos llevar los nombres de los niños y cada uno lo decora, lo pinta, le pone flores, le agrega un monito, no sé, al nombre propio o al nombre de sus compañeros. Manipulación de tarjetas de palabras. Es muy bueno tener hartas tarjetas. De estas hay en la escuela. Con el tema de las bibliotecas CRA y todo eso, hay en las escuelas tarjetas en que están, ¿no es cierto?, las palabras y el dibujo o la imagen. Dominó, también hay dominó. Las escuelas tienen muchos materiales, chicos, que pueden ayudar para el aprendizaje de los niños. Tienen muchos materiales. La asociación de palabras por identidad de su grafía. ¿No es cierto? No sé. Por ejemplo, podemos decir palabras que estamos viendo, ¿no es cierto? Palabra o el nombre de un compañero.
Ya, Juan, ¿qué otra palabra puede empezar con el sonido inicial o el nombre J? Jirafa, bien. ¿Ya? Entonces vamos haciendo una asociación. Las colecciones de fotos también ayudan para que los niños puedan, ¿cómo se llama? Trabajar, aprender, para que ellos puedan manipular. Y, espérenme. Y aquí les puse otra actividad que tiene que ver con la caligrafía. El objetivo fundamental de la caligrafía es automatizar la escritura y la destreza manual del alumno. Se copian letras, sílabas, palabras desde un modelo, ¿ya? Por eso que es importante. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que no abusemos del exceso de caligrafía ni de copias. No tenemos que abusar del exceso de caligrafía ni de copia. Podemos copiar letras, sílabas, palabras desde un modelo para practicar la caligrafía de la escritura. Pero no tenemos que abusar de ella. A veces los profesores dicen, escriban una página de esta letra, una página de estas palabras. Lo mismo cuando, por ejemplo, los niños están con alguna dificultad y los profesores dicen, escriban una página, no debo escribir más abuelita con H. Escríbalo 100 veces. Esos son castigos que en ningún caso van a ayudar para que los niños se encanten con la escritura o la lectura. Escriba 100 veces, no me debo portar mal en la sala. ¿De qué nos ayuda? Lo mismo pasa con las copias, con las caligrafías. Escriba una página de letras A. ¿Para qué una página? Si necesito que lo haga bien, a lo mejor en 2 líneas. Y después le integramos un dibujo, no sé, un cuento, una lámina para que se vea bonito. ¿Se fijan? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas cuando nosotros estamos trabajando. Tenemos que cautelar que estas cosas no las exageremos para que nosotros... Recuerden que la intención del profesor siempre es que los niños aprendan alegres, felices y que quieran aprender, que estén motivados, que me sigan toda la hora de clase. Esa es la idea. Bien. Comentarios sobre lo que acabamos de escuchar. Comentarios. Chicos, ¿ustedes se sentirían así como si yo fuera la directora de un colegio y les dijera, usted me va a hacer primer año? ¿Se sentirían capaces para poder enseñar a leer? ¿Se sentirían capaces? ¿Ah? Si yo les dijera, chiquillos, hija. Yo personalmente ha sido súper difícil. Escucha, mi hija tiene 5 años y estoy en pleno proceso de que aprenda a caminar, que aprendiera apenas a los 5, pero no se pudo. Y me ha sido muy difícil porque he buscado muchas formas de enseñarle, pero tiene que ser dinámico para que ella me ponga atención. Claro, ya está juntando palabras, o sea, ya puede leer algunas palabras, pero
pero me fue muy difícil buscar el método exacto. O sea, estuve desde ay, no me acuerdo el nombre, pero era un método especial. Estuve con todos los métodos y el que más le llamó la atención era el que tenía muchos dibujos y la palabra, o sea, y la letra abajo, pero lo que entre más color tenía era más fácil para ella aprender. Claro, es que tú tienes que sacarle provecho a los colores que sean llamativos, todo eso para atrapar la atención de los niños. Pero tú tendrías que haber optado por algún método, pues, hija. Haber dicho, a ver, voy a practicar el método analítico que dijo la profe en clase. Entonces voy a practicarlo de tal manera que yo voy a trabajar con palabras, por ejemplo, palabras generadoras. Y no sé, tu hija a lo mejor un día, mamá, ¿cómo se escribe la palabra puerta? Por decir algo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Nosotros buscamos, ¿no es cierto? Escribimos, ¿cómo se escribe? Mira, esta palabra se escribe así. Y podríamos partir por el nombre de la letra, ¿cierto? De manera alfabética. Después el sonido fonético. Y después decir, ¿y qué otras palabras comienzan con la letra P? O con la P, papá, y la vamos escribiendo hacia abajo. ¿Qué palabra comienza con la letra U? Uva. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué palabra con la letra E? Emilio, por ejemplo. Entonces, ahí va formando, como te dijeron, una acción de palabras que surgen a propósito del mismo trabajo que estás haciendo tú de la palabra que ella quería conocer. Entonces, vamos armando otras palabras. Y luego, nosotros podemos desagregarla, acuérdate, igual como el método ojo. El método, ¿cierto? En que partíamos la o, después ojo, y después ojo. Aquí podemos hacer lo mismo. Podemos partir con la palabra puerta, la vamos separando por letra o por sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Le dice a tu hija, puerta. Tienen 2. Entonces separamos puerta. Después separamos por letra, por grafema. Y luego podemos ir de nuevo, volver a la palabra. Y una vez que hemos hecho eso, seguimos con el sonido inicial, ¿no es cierto?, de cada una de las letras para formar otras palabras. Y ella ahí te va a ir escribiendo, te va a ir explicando. Y así va conociendo familias de palabras. ¿Te fijas? Pero tú tienes que definir un método. Tú tienes que decir, voy a probar. Los que tienen niños, me gustaría que probaran el método analítico para que lo vean en vivo y en directo y puedan darse cuenta que en realidad los niños aprenden, ¿cierto? Pero de manera más fácil, porque no estamos nosotros separándole la palabra, sino que él parte de una palabra conocida. No estamos partiendo de la mínima unidad que es la letra. Y que eso a los niños les causa problemas, porque cuando ellos leen el logo Fanta, lo leen completo. Ellos no dicen, mira mamá, la A, la N, la T, la... No, ellos dicen Fanta. Y después llegan a la escuela y la profesora le dice que la F se junta con la A y es Fa, la F con la E, Fe. ¿Te fijas? Y les separa todas las cosas. Y eso es una situación que va trayendo problemas a los chicos para poder leer. Por lo tanto, Catalina, lo que yo te recomiendo es que tú optes por un método y lo practiques con tu hija. Y en la medida que vayas teniendo dudas, las podemos ir viendo aquí, porque la explicación que te estoy dando a ti le sirve a todos. ¿Ya? Le sirve a todos, como padre o como estudiante, como futuro profesor de primer año. Lo otro que tenemos que tener claro, chiquillos, es el tema de los conceptos, los tipos de métodos, los
los conocimientos previos que debe tener un niño para poder desarrollar la lectura o la escritura. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo claro como profesores. Una, y muy importante, porque usted lo tiene que enseñar. Y dos, también muy importante, es porque usted cuando termine cierto periodo, en cuarto año, le van a aplicar una prueba en que le van a preguntar estas cosas. Le van a preguntar sobre autores que ha leído sobre la lectura y la escritura inicial. Y usted me va a echar la culpa a mí. Va a decir que la profe nunca dijo, nunca nos enseñó. Entonces, nosotros tenemos que tener un bagaje de conocimiento al respecto para poder trabajar como profesor. Recuerde que usted es el experto, nadie más que usted. Usted es el experto. ¿Ya? Usted es el que sabe. Usted es el que tiene todo el conocimiento al respecto. Por lo tanto, todo el mundo espera que usted sea brillante en lo que va a enseñar. Imagínese el médico, que usted se enferma y el médico le diga, ah, señora, no sé, ¿qué podría ser? Que tuviera que dar una prueba, un examen con un paciente, un doctor. No sé, ¿qué podría ser, señora? ¿Qué cree usted que tiene? No puede ser. Usted es el profesional en el área de educación como el señor es el profesional en el área de la salud. Y usted es el que tiene que preocuparse de saber nombres, métodos, autores, estrategias, etapas de la lectura, etapas de la escritura, que les he ido dando. No es primera vez que hablo de las etapas de la escritura. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora yo? Tratando de volver a profundizar y de volver a dar estrategias, profundizar dando estrategias de lectura, escritura. ¿Para qué? Para que usted pueda tener claridad de lo que tiene que hacer. No quiero que llegue al aula y diga, uy, ¿qué hago? ¿Me siento a llorar un rato? Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de lo que vamos a hacer en la clase. Y eso es lo que yo pretendo que usted haga. ¿Estamos? Usted es el profe ahí, usted es el profesional. Tiene que manejarse. No puede tener la excusa de decir que no puede, que no sabe, nunca me lo dijeron, no lo sé, la profe era mala, nunca me lo dijo. No. Aquí yo he entregado los elementos fundamentales y todavía me quedan muchos. Entonces, es usted el que tiene que, ¿cómo se llama? Es usted el que tiene que entender, leer. Fíjense que yo les busqué las estrategias de lectura de Isabel Solé. Se las busqué y las tengo en un PDF. Se las voy a subir a la plataforma como, como lectura complementaria. ¿Ya? Así que para que usted las tenga, aquel alumno que en algún momento quiera leerlas, quiera repasar, quiera profundizar, ahí las va a tener. ¿Ya? Así que ¿cómo se llama? Las bajé para tenerlas, porque yo sé que usted podría hacer lo mismo que hice yo, bajarlas, pero yo sé que usted no lo va a hacer. Probablemente no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Las tuve que bajar yo. Y se las voy a subir a la página de la plataforma para que las tenga. Entonces, en algún momento que usted quiera leer algo entretenido, porque Isabel Solé es muy didáctica, es muy entretenida para leerla. Yo tomé las estrategias de ella hace un tiempo atrás y prácticamente en una mañana casi o en una tarde me leí el libro, porque ella es súper entretenida para leer, para escribir. Entonces uno como que se va enganchando con lo que ella plantea y uno va viendo también.
habla de la lectura, de las estrategias, lo que yo hoy día les dije de lo que había que hacer en cada etapa, del antes, el durante y el después de la lectura. Ella tiene por lo menos 10 páginas escritas sobre cada una de las etapas. Si usted al menos se diera el trabajo de leer las etapas completas, el antes, el durante y el después, ayudaría bastante para que, sobre todo usted, para que cuando tenga que trabajar una lectura, ya sea compartida o una lectura, ¿cómo se llama?, de manera autónoma, que los niños lean, pero que nosotros tenemos que ir dando ciertas claves. Entonces, estas estrategias son espectaculares, son claritas, las puede entender. Y lo otro, que me olvidaba decirle, que el Ministerio de Educación está aplicando desde el 2018 el Leo Primero, el programa Leo Primero en primer año. Y a mí me tocó ir a una presentación de estos estudios de clase que hacen a propósito del proyecto Leo Primero, en Linares, el teatro allá de Linares, a la presentación. Y allí hicieron todo un ejemplo, van los profesores de los colegios que están participando, claro que no los presentan todos, presentan una clase, por ejemplo, y con los niños. Y la profesora va trabajando todo tal como lo modela, lo hace igual como lo hace en su clase, para que los niños lean comprensivamente, para que los niños participen. Y ahí claramente, que después a mí me tocó hablar en ese estudio de clases que hubo, y que era la evaluación que venía a hacer a la región el Ministerio de Educación de Santiago. Y claramente ahí se observa que están utilizando las estrategias de Solé para la comprensión lectora de los niños. Claramente. Entonces, a mí me interesa muchísimo, muchísimo que usted pueda leer el documento que le voy a mandar, que es el libro completo de Solé, para cuando tengo un ratito de ocio, cuando tengo un ratito de ganas de leer, para que aprenda y profundice bien sobre este tema, ¿ya? Porque ayuda, así como la Catalina me dice que ella estaba complicada para utilizar algún método con su hija, la Catalina también puede trabajar la comprensión lectora con su hija, utilizando las estrategias de Solé. Y la vas a estar trabajando, ella es pequeñita, y vas a estar trabajando de tal manera que ella no tenga problemas de lectura comprensiva. ¿Y cómo la puedes hacer? ¿No es cierto? Antes que ella aprenda a leer, haciendo lecturas compartidas o leyéndole un cuento, le muestras la portada y le dices, mira hija, ¿de qué crees tú que va? ¿Qué es esto? No sé, una princesa ya. ¿Y de qué crees que va a tratar? La Bella Durmiente, no sé, de una princesa que duerme. Y empezamos a hacerle delante la lectura. ¿Qué te imaginas tú que vamos a contar en esta historia? Después comenzamos a leer y paramos en la mitad. Ya, hija, y ahora, ¿qué entendiste tú de lo que estamos leyendo? ¿Hay alguna palabra que desconoces? ¿Cuál es la idea de este trocito que leí? Ya. Luego seguimos y al final hacemos, ¿cuál es la idea principal? Hacemos el resumen verbal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué hubiera pasado tal cosa? ¿Te hubiera gustado cambiarle el final a la historia? ¿Cómo le llamaría? Este cuento se llama La princesa, no sé, Bella ya. ¿Qué nombre le pondrías tú? ¿Le cambiarías el nombre? ¿Te queda claro lo que quiere decir esto? ¿Tú harías lo mismo que hizo tal personaje? Y ahí estamos haciendo inferencias, estamos abordando las etapas de la lectura, las podemos ensayar con los niños en la casa, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos. Entonces, nosotros podemos hacer, nosotros la podemos trabajar, lo que estamos aprendiendo lo podemos aplicar. Y no espere llegar a la escuela para hacerlo.
Ya no espere llegar a la escuela para hacerlo, sino que usted hágalo antes. Prepárese antes, inténtelo antes, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que esté aproblemado para leer o escribir con un sobrino o un hijo? ¿Hay alguna otra consulta? Profesora, es un Juan Pablo, comentario. Yo tengo sí, una sobrina que actualmente está en quinto básico y ya lleva ya, 2 años en pie, parte del pie, porque ya, tenía problemas con la lectura autónoma principalmente. Se ya. descubrió después de que tenía un problema ocular, pero en todo ese entremedio que el colegio se demoró en detectarle el problema en los ojos, Mm. mi sobrina se frustró mucho a la hora de querer leer de manera sola. Y la única manera en la que aquí en la casa pudimos hacer que de a poquito se encantara de nuevo con la lectura, pero ella sola, fue a través de las canciones, porque a ella en lo personal le gusta mucho bailar. Mm. Entonces, el hecho de descubrir que las canciones tienen una letra y el trabajar la lectura como en canciones principalmente, más que en texto o en libros que para ella eran como tediosos, nos sirvió mucho para poder hacer que ella se encantara solita. Claro, claro. Hijo, dos cosas te quiero decir al respecto. Una, no es exclusivo de la escuela que el profesor se dé cuenta, ¿no es cierto? Que el profesor se dé cuenta que tiene un problema visual el niño, ¿ya? No es exclusivo de la escuela. O sea, la familia es la primera que tiene que darse cuenta. ¿Y cuándo se pueden dar cuenta? Cuando los llevan a control de niños sanos, cuando uno los observa en la casa, que los niños a veces fijan mucho la vista o arrugan mucho la frente para leer o se ponen retraídos o inquietos porque no entienden nada, no ven bien, tienen un problemita. O sea, nosotros, padres, familia, tiene que controlar a sus hijos, chequearlos de pequeño. Por ejemplo, la Catalina tiene que chequear a su hija. Si escucha bien, si mira bien, ya ella tiene que chequearla. Y eso es importante que se haga al tenor de la familia. La escuela también lo puede detectar, porque para eso nosotros hacemos un diagnóstico de los niños y todo. Pero la primera que debiera darse cuenta es la familia. Yo he conocido casos, chiquillos, pero casos, tan, ¿cómo te dijera? Es que de repente ahí hay otro problema que los papás a veces les cuesta darse cuenta de que su hijo puede tener una dificultad. Y les cuesta además cuando se dan cuenta aceptarlo. Yo conozco casos de alumnos, niñitos que van en tercero, segundo básico, y nadie se había dado cuenta que no tenía visión en un ojo, el cieguito de un ojo. Nadie, ni en la casa ni en la escuela. Entonces, que un niño no vea por un ojito es bastante serio. No sé cómo, no me voy a dar cuenta. No sé cómo, no me di cuenta en un control médico o no lo llevé, no lo chequeé. Entonces, ojo con eso. Los primeros responsables de la salud física de un niño, mental, física, emocional, es la familia. La escuela colabora. Ahora, si para colmo la escuela no se dio cuenta, más grave aún, pero no es la responsable. También he tenido personas conocidas, profesionales, que se dan cuenta cuando su hija que empieza a leer en primer año, que tiene problemas visuales y severos, severos, que podría haber quedado ciega. Y se dieron cuenta en primero porque ella lloraba, no entendía, emocionalmente andaba mal, porque claro, ella trataba y no podía, no veía, veía todo borroso. Tuvieron que ponerle
unos lentes, no sé, de contacto, no me acuerdo, pero que son tremendamente gruesos, que solo se los hacen en Santiago. Y son carísimos. Y estoy hablando de padres educados. Entonces, ahí, ojo chicos, con los que son papás y los que van a ser, preocuparse. Hay que chequear los niños, porque cuando están más grandes es más complejo. Eso te lo quería dejar claro, Juan Pablo, porque de verdad que de repente endosamos toda la responsabilidad a la escuela, pero los primeros responsables es el hogar. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de los niños. Ahora, si el profesor o la profesora es muy aguda y lo detecta, espectacular. Pero a lo mejor podríamos haberlo hecho mucho antes y el daño sería menor. ¿Te fijas? Ahora, respecto del trabajo que están haciendo con tu sobrina, la verdad es que no importa cómo el niño se entusiasme para aprender a leer. Si lo hace a través de canciones, si lo hace a través de poesía, si lo hace bailando, si lo hace de guatita en el piso, en una alfombra, no importa. No importa si aprende a leer el Condorito, si aprende a leer no sé, las revistas de mono de los niños, no importa. Lo que importa es que el niño aprenda. Yo cuando trabajaba con chicos de primero, yo les hacía llevar su lectura favorita. Y llegaban con sus revistas de monos felices. Y yo los hacía hacer como que leían primero. Cada uno me iba contando una historia de una página. Y después yo les decía, chicos, aprendamos a leer para que la lean solito, ya. A ver, ya, ¿con qué palabra creen que ustedes que quieren partir? O para el día de la mamá, el día del papá, que escribían tarjetas. Entonces, ya, ¿cómo se escribe, tía? Tal cosa. Entonces, tenemos que dar los espacios, la oportunidad. Por eso que no te preocupes, Juan Pablo, si la niña está aprendiendo a través de las canciones. Las canciones son letras que tienen sentido, que riman. Puedes sacarle provecho con las rimas. También tienen rimas, algunos son medio escritos como poemas. Y que los niños van a aprender. Entonces después tú le puedes decir, bueno, a ver, mira lo que dice esta canción, leámosla. Tú se la puedes escribir o mostrársela en el celular. Mira, aquí y le vas mostrando con el dedo donde tú lees. Y le dices tú, ¿por qué no te gustaría escribir una línea? ¿Ya? Y ahora, pues tratemos de leerla. ¿Te fijas? O sea, no importa dónde el niño lee, pero que lea. Eso es lo importante. ¿Me entendiste, Juan Pablo? Y sí, profesora, a mí aquí me costó hacérselo entender un poco a mi hermana. Yo creo que por el hecho de que ella está acostumbrada a hacer las cosas más como directamente con un libro o con un cuaderno. Me Claro. costó hacer que mi hermana en cierta manera entendiera eso. Y el hecho de que se parecen tanto las dos, que quizás por igualdad de personalidades chocan mucho. Mm, Pero sin embargo con la música fue una buena solución. Porque originalmente la profesora que tuvo en el principio, estoy hablando de los primeros niveles, confundió esta patología ocular con trastorno de déficit atencional. es que suele Entonces, ocurrir. durante mucho tiempo, mi sobrina estuvo bajo el diagnóstico de TDAH y no de otra cosa. Pero claro, porque los niños que tienen algún problema, yo dije, o se retraen, se arrinconan, o se hacen desorden. Son hiperactivos. ¿Por qué? Porque no entienden, no leen, no pueden. No pueden, po. Entonces, por eso. Por eso que nosotros tenemos que preocuparnos mucho de los chicos. Tenemos que chequearlos, insisto en eso. Tenemos que llevarlo al oftalmólogo, pedirle una hora. Si mi hijo creo que está bien, no importa que me la den en 6 meses más, pero lo llevo. Si escucha bien,
sea, tenemos que preocuparnos porque cuando están pequeños a lo mejor tenemos más soluciones que cuando son más grandes. Y además el problema que les causa a los propios niños para integrarse, que eso es otra cosa, cómo se van integrando. ¿Se fijan? Entonces hay muchas cosas que van enlazadas, van en cadena a propósito de una situación tan seria como el tema visual o auditivo de un niño. Entonces hay que preocuparse. Y uno puede hacer que los niños, ya ahora que la niña está interesándose en la lectura, Juan Pablo, a lo mejor debieras de buscarle alguna lectura que a ella le guste, como por ejemplo un cuento ideal, un cuento con hartas imágenes, coloridos, Y pasarle para que profesora, vaya leyendo. ya le encontré el género que le gusta. Ya. Le gusta el terror. Así que he buscado algunos pequeños cuentos medio infantiles, pero que sean de misterio o un poco como de terror, porque le gusta mucho el terror. Pero lo otro sería que tú buscaras alguno para hacerlo más corto y tú un poquito como te dijera, lo adaptaras. ¿Te Y sí, fijas? profe, hemos hecho adaptaciones de películas, hemos visto, por ejemplo, películas conocidas y Mm. hemos practicado, primero lo hice yo, después la hice hacerla ella y ya me ha hecho 2 mini historias en base a alguna película. Redacción 100% de ella. Ya, ¿y ella te escribe autónomamente o todavía no? No, sí, el problema lo tenía con la lectura y yo creo que es directamente por la distancia que había. Mm, mm. Pero bueno, apoyándola y siendo sistemático, va a lograr avanzar bien. Y ya que tomó el gustito, el agrado, no hay que soltarla, hay que dejarla ahí que siga avanzando, que siga seguir buscándole elementos que a ella realmente le agraden para su lectura. Hay que seguir, insistir, buscarle cosas de su agrado, si no importa que no leen el libro oficial del Mineduc, pero sí que ella empiece a leer y le va a gustar, y le va a gustar. Entonces va a ser una buena lectora, independiente que se le haya despertado su interés y su intención y su lectura un poco más fluida en 5º año, no importa. Pero lo importante es que inicie, que parta. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra duda? Bien, la próxima semana voy a traer el trabajo final listing para que vamos cerrando y también necesito que la compañera me mande el listado del trabajo de ayer que tenemos que hacer en taller y que alguien se preocupe del listado. Dije yo de que íbamos a hacer el trabajo, espérate, de 3 estudiantes, el recurso didáctico. Pónganse bien de acuerdo para el recurso didáctico de 3 personas. A lo mejor las mismas 3 personas que van a trabajar, no sé, en el taller pedagógico, lo mismo a lo mejor pueden trabajar acá, ¿cierto? Para que nos vamos organizando de algún modo. Y si no, le voy a pedir a Catalina que me ayude con los listados. No sé si aquí tenía alguien que me estaba ayudando. No era la Vania, no. Pero que me ayuden, ¿ya? Chicos, que tengan un muy buen resto de semana y si Dios quiere nos vemos el martes en el taller pedagógico. Cuídense mucho. Gracias, profesor.